día tengan todos ustedes. Hoy, en este espacio de Medicina Biofísica, su amigo y servidor, el doctor Tsunao Taguara, va a hablar este día de hoy de cáncer. ¿Qué es cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Y cómo resolver el cáncer? Vamos entendiendo primero que nada que únicamente hay dos formas de producción celular. Cáncer le llaman a una displasia celular. ¿Qué es una displasia y qué es un crecimiento de displasia celular? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Si tenemos nomás dos formas de reproducción celular, eso indica que es la mitosis y la meiosis. Ninguna de las dos puede lograrse produciéndose cánceres. Vamos a entender cómo se suscita un cáncer. Primero, para entenderlo, necesitaríamos ver una célula de una manera simple. Un núcleo, un líquido citoplasmático donde dentro de él hay organelos, aparato de Golgi, todos estos aparatos mitocondrias que hay dentro de él. Un núcleo, un nucleolo y una membrana celular. Esta membrana celular de este tejido, donde adyacente a ella se encuentra otra célula, otra célula, otra célula. Pero entre las células fluye un líquido llamado sangre. Este líquido llamado sangre que fluye friccionando la membrana de esa célula, vamos a entender cómo se logra un campo electromagnético y logrando ese campo electromagnético, cómo se suscita un evento biológico o bioquímico que entendemos. Si entendemos que todos los oxidrilos OHs cargados con un ion de hidrógeno son derivados de todos los metabolismos de los tres sustratos que tenemos: glucosa, lípidos y proteínas. Estos metabolismos liberan oxidrilos de los cuales se nutre esta célula. Esta célula, para poderlo nutrir en su membrana, hay un elemento que se llama sodio. Para poder ir entendiendo más claramente, vamos a ver los protones o vamos a ver el número atómico de nuestros elementos. El sodio, que tiene 11 protones. No estamos hablando de bares, estamos hablando de protones. El oxígeno, que tiene 8, el hidrógeno tiene 1, el calcio tiene 20 y el potasio tiene 19. Con esos números, que son los elementos que vamos a utilizar para este ejercicio, y podamos entender objetivamente el evento fotoelectromagnético que se suscita gracias a una condición física que hay en todos los tejidos gracias a este fluido de sangre. Este fluido de sangre va a ocasionar que, si vemos que nuestra membrana está hecha de carbón, porque está hecha de lípidos y son carbohidratos, vamos a entender que esos carbones, al friccionarse al entorno de ellos, un fluido llamado sangre, el cual en su plasma contiene metales tales como cobre, tales como hierro y tales como zinc, elementos importantes de carga. Y cuando estos elementos fluyen al entorno de este carbón, van a provocar lo mismo que en una bobina que vemos de carbón con un embobinado de cobre. Cuando gira esta bobina de cobre, al entorno a ese carbón, produce una carga que le llamamos electromagnética. Eso lo vemos en un generador, ya sea motriz o un motor eléctrico, va a producir un campo electromagnético de baja intensidad. Este campo electromagnético de baja intensidad va a ser posible gracias a un fluido adecuado de sangre junto a los elementos adecuados en cantidad y proporciones funcionales de hierro, cobre y zinc. Cuando fluye alrededor del carbón, se produce en este campo un campo magnético que va a desestabilizar esta molécula. Al desestabilizar esta molécula de OH, este oxígeno es atrapado por este sodio, y este hidrogenión liberado puede entrar como una protón de carga atravesando esta célula hasta su núcleo, donde un entramado de
proteínas de ADN van a concentrar esa función energética en todos los organelos que tiene su célula como directora o regidora de esa célula, ese núcleo. Cuando esto se suscita normalmente, sumamos 11 que contiene el sodio más 8 que tiene el oxígeno, sumamos 19. ¿Sí? Y estos 19 son potasio. Este potasio, que llaman en bioquímica la bomba de sodio-potasio, donde lo único que se observa es una repolarización de la membrana en carga, pensando y suponiendo hipotéticamente que el sodio entra, el potasio sale, el potasio entra, y que están entrando y saliendo a una membrana que es casi imposible de que estén pasando estos elementos. Este es elemento físico, desde la perspectiva biofísica, cómo se suscita este cambio con un campo electromagnético que se da gracias a este fluido sanguíneo. Cuando este fluido sanguíneo en ciertos tejidos empieza a ser diezmado en volumen, en velocidad, en cantidad de los elementos dentro de ese plasma, se empieza a suscitar o alterar el campo magnético. Este campo magnético ya no desestabiliza este OH, ya no lo puede estabilizar como el anterior. Por lo tanto, este OH íntegro, no desestabilizado, con una membrana que contiene sodio, ahora se suma OH tal cual, sumando 8 y el hidrógeno 1. Y ahora, en igual de tener 19 protones, tenemos 20. 20 protones que van a formar un elemento llamado calcio. Este calcio se empieza a dosar al entorno de la membrana. Por eso en todos los cánceres tenemos calcificaciones perimetrales a sus membranas o a su tejido, ocasionando con ello dos cosas. Primero, la dificultad para que un hidrogenión atraviese su membrana. Al no atravesar o con dificultad llegar a ese núcleo, debido a que esta célula ya no tiene la capacidad de desestabilizar esta molécula de OH para poder absorber directamente de él su hidrogenión, ahora lo hace gracias y a expensas de otras células aún sanas de su entorno, ocasionando con ello lo siguiente: que este hidrogenión que llega de otra célula ya no alcanza a llegar al núcleo. Pero como la célula vive de eso, gracias a que el núcleo rige de esa carga, entonces el núcleo se acerca. ¿Cómo se va a acercar? Creciendo. ¿Cómo va a crecer? Con el líquido citoplasmático que tiene la célula, a través de la membrana entra a formar parte del líquido intranuclear, haciendo su tamaño en mayor proporción. Conforme la célula empieza a tener más calcificación en el entorno, más dificultades para poder que esta frecuencia de carga llegue al núcleo, se va retirando cada vez más, haciendo que el núcleo crezca aún más, y aún más, y aún más. Esto es una displasia de célula. La displasia, hablan de grados de acuerdo al tamaño del núcleo con respecto al diámetro de esta célula. Y le ponen grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Conforme más grande, compatible con cáncer. Y esto piensan que se tiene que destruir, matar, porque resulta que esta célula empieza a tener cosas como en las hipótesis médicas que se habla de metástasis. Metástasis imposible. Que una célula de un riñón, que una célula de un hígado, un hepatocito, un osteocito, un nefrocito de un riñón, viajen por una sangre o un tubo sanguíneo y vayan a otro órgano
a producir el mismo problema. Eso es imposible, ya que este nefrocito, como nefrocito maduro, jamás nunca se podrá comportar como un hepatocito o un osteocito. Jamás, nunca, y menos atrofiado en su displasia. Por lo tanto, esta célula en particular ya no puede, pierde la capacidad de apoptosis celular. ¿Qué significa eso? Que una célula a tal tiempo se duplica para convertirse en dos. Eso es la función biológica por mitosis, que es como se duplican las células. Esta célula, en el momento que es cancerosa, pierde la capacidad de duplicarse, puesto que un núcleo de ese tamaño no puede bipartirse y esa membrana calcificada no puede romperse para que salgan dos. Entonces, ¿cómo es que se multiplican las células cancerosas o los cánceres que salen en un lado y en otro? No quiere decir que una célula viajó a aquel lado. Lo que quiere decir es que el sistema de riego sanguíneo atrofiándose en una área, ese mismo trayecto de esa arteria y de ese sistema va a irse ocasionando más problemas en todos los tejidos que va irrigando, ocasionando en aquellas células lo mismo que provocó en estas. Esto es como entender en un sistema de ciudad, Guadalajara, que vive de Chapala. Si toda la ciudad viviese de Chapala, exclusivamente del agua que tiene Chapala, el bombeo que llega a ciertas colonias y que empieza a ser limitado en algunas por deficiencias de Chapala, en esas colonias, las casas de esas colonias o las células de esos tejidos van a empezarse a comportar diferente. Las personas dejarán de bañarse, o ya no se bañarán diario, dejarán de tener jardines porque ya no pueden tener agua para regar o tirarla en el jardín, ya no podrán, entonces tendrán comportamientos diferentes a las casas que tienen el agua asistida 24 horas. ¿Quiénes tendrán entonces la deficiencia más gravosa? Pues aquellas colonias que tienen mayor demanda y poco recurso en volumen de la avenida de Chapala, excepto las colonias que vivan de pozos, como las colonias Residencial Victoria y otras colonias de aquí de Guadalajara, que viven de pozos. Entonces, el riego que se va a dar a todos los tejidos va a depender de la trayectoria de esa arteria. Esa arteria o ese sistema que lleva riego a varios órganos, esos órganos son los que van a tener limitaciones primordialmente. Posteriormente, todo el sistema que empieza a tener deficiencias de volumen y de calidad de este riego sanguíneo va en consecuencia a tener otras tumoraciones u otras alteraciones celulares llamadas cáncer en otros lugares. Los cánceres no pueden matar. El cáncer, nadie se muere por cáncer. No hay cánceres ni más benignos ni más malignos, aunque sí los tienen determinados. Todos, desde los más benignos, los más malignos y los que no tienen cáncer, todos se mueren por lo mismo. ¿De qué se muere la gente? Se muere por la caída del sostenimiento de este fluido en calidad y forma a todo el sistema para darle función. Por lo tanto, el canceroso, el diabético, el de lupus eritematoso, el de cualquier enfermedad o el de un accidente que pone en riesgo esta funcionalidad de riego por hemorragia severa, muere, igual que suscita en este canceroso. ¿Muere por hemorragia? No. Muere porque en el sistema de fluidez empieza a estar cada día más en éxtasis, o sea, que quedó totalmente saturado y no hay fluidez, porque si no hay movimiento de ese fluido en calidad, forma y volumen, no logra este evento que estamos haciendo. Y al no lograr este evento del cual viven todas las células, que es la liberación del hidrogenión de un oxidrilo, entonces empieza a haber deficiencias de funciones celulares y órganos en todo el sistema. De ahí que, como esta área, este canceroso o esta persona que no logra ese campo electromagnético, van a empezar a ver cada día más y más oxidrilos cargados
libres, no utilizados en. Por lo tanto, esto le llaman ácidos radicales libres. Estos radicales libres son características no única y exclusivamente de cancerosos, sino de las personas no cancerosas que incluso pueden tener, o tienen más importantemente dicho, la incapacidad de lograr con el campo electromagnético que se suscita de la forma en que lo explicamos, que esto se lleve a cabo. Por lo tanto, estas personas van a tener deficiencias de funcionalidad de tejidos. Estos cánceres, o estas personas, si no mejoramos la calidad, el volumen y la fluidez de este sistema de sangre, obviamente esta célula va a ser imposible de que se recupere. Obviamente que las tres condiciones o pretendidas soluciones para el cáncer son cirugía, destruir, cortar. Es como si a esa colonia que tiene deficiencia de agua de Guadalajara, o a esas casas y esas colonias que tienen deficiencias de agua y que por lo tanto se comportan diferente, no hay jardines, no hay aseo, no hay insalubridad, y entonces dijese el ayuntamiento, la solución de la colonia es llegar con unos trascabos y arrancar la colonia. Eso quitaría el cáncer de Guadalajara, eso quitaría la deficiencia del consumo de volumen de agua que ocupa Guadalajara cada vez más y que Chapala es insuficiente. ¿Eso lo liberaría con destruir colonias? Bien, pues no se resolvería de eso, puesto que después de la cirugía las deficiencias de Chapala se van a seguir presentando en otras colonias, argumentando el médico después de una cirugía que dice que fíjese, quedó muy bien, quedó muy limpio de todo, pero parece ser que se me escapó una celulita. Y una celulita que no alcancé a ver se escapó y se fue y provocó el otro cáncer. Es una afalacia, es una imposibilidad. Y muy fácil de cómo demostrar eso, muy fácil. Es tanto como agarrar un pedazo de tejido canceroso y ahí mismo en la cirugía implantar este tejido en el mismo cuerpo, en otra área donde el fluido sea más adecuado, a ver si se va a hacer cáncer. Digo, viajamos en todas las células completas a otro tejido y no esperamos a que se fuera vía sanguínea para que se presentara. Entonces, implantárselo directo tampoco va a producir cáncer. El cáncer no se produce porque una célula se fue para allá o se fue para acá, porque estas células no viajan. Imposible, esa es una hipótesis y una teoría que ningún químico farmacobiólogo de ningún centro oncológico que diario ve biometrías hemáticas, todos los días ve biometrías hemáticas de cancerosos, jamás nunca ha visto en la cuenta de leucocitos y eritrocitos y eosinófilos en un caldo de plasma o en una biometría hemática, jamás nunca ha encontrado un hepatocito que ande viajando de polizón, ni un nefrocito ni un osteocito, jamás nunca se ha encontrado en ello. Por lo tanto, seguimos pensando y creyendo que esa hipótesis sigue siendo cierta. ¿Cuándo vamos a resolver un cáncer? Segunda, ya no vamos a hacer cirugía, ahora a usted le vamos a hacer quimio. La quimio es como si envenenáramos el agua de Chapala. El agua de Chapala, si le ponemos un veneno para destruir a toda esa colonia que no queremos que se comporte así, pero es la que menos agua le llega de Chapala, entonces todas las colonias que sí le llega agua de Chapala le va a llegar ahora envenenada y van a empezar a destruirse esas células o esas colonias, haciendo un deterioro importante del sistema, creyendo que con eso vamos a destruir estas células. Cierto es que en algunos casos después de una condición de quimioterapia se destruyen algunas células o tumoraciones disminuyen su tamaño, permitiéndoles alguna funcionalidad. Sobre todo porque esta quimioterapia deteriora, destruye la membrana celular. Y al romper la membrana celular, calcificada o no,
se deteriora la función de esa célula. Por lo tanto, no nomás porque no hay quimioterapias, aunque así se los digan, no existen quimioterapias específicas. Es que esta quimioterapia es específica para tal cáncer, no hay. Todas las quimios, menores, mayores, dosificadas, microdosificadas, todas, van a deteriorar todas las células. Por eso todas las personas, en mayor o menor proporción, se van a deteriorar físicamente. Y no se resuelve, porque el problema de fluido no lo resuelve una quimio. La quimio destruye las membranas celulares. ¿Cuáles? Todas, a las que tenga acceso. Entonces parece que el cáncer, destruyéndolo, lo voy a resolver, mientras que no resuelva las razones que estamos mencionando por qué se hizo esta célula así. Argumentando de que el cigarro, que el tabaco, que no sé qué tantas cosas, que son cancerígenos. No. El cancerígeno más importante y el único cancerígeno que existe es el deterioro de la fluidez. Y esta fluidez, ¿quién lo hace? Y esa calidad de volumen, ¿quién lo hace? Pues desde un intestino que se encarga de absorber todos los nutrientes de los alimentos para metabolizarlos en un hígado y proveerlos a este plasma, y que van implícitos en ese fluido. Cuando no se da esa condición, esta condición de fluido empieza a deteriorarse. Número 1. Número 2. La calidad de volumen la va a llevar a cabo un movimiento cardíaco, respiratorio, intestinal y prostático, uterino. Estos órganos que se mueven en involuntario gracias a un sistema simpático y parasimpático que están constantemente haciendo que este fluido se mueva. Cuando empezamos a entender cómo los cancerosos a cualquier edad influye importantemente estas características emotivas a través de 5 neurotransmisores: los adrenalinas, noradrenalinas, serotoninas, endorfinas y dopaminas. Estos 5 neurotransmisores, todo el mundo las produce en una cantidad suficiente para llevar a cabo un sistema simpático y parasimpático funcional. Cuando este sistema simpático que está en esta médula y este parasimpático que está en esa médula controlan la cantidad de la arteria, contrayéndola o disminuyéndola, relajándola o contrayéndola, aumentando o disminuyendo su presión del volumen de sangre que hay. Controlan la frecuencia cardíaca, controlan la respiración involuntaria, controlan el peristaltismo intestinal, controlan la función glandular, tanto endocrina como exócrina: sudor, lágrimas, saliva, sebo o grasa, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales. Todas estas glándulas, ovarios, testículos, todas estas glándulas las controla el sistema simpático y parasimpático, aumentando o disminuyendo su función a través de estos 5 neurotransmisores que todos producimos. ¿Quién altera estos 5 neurotransmisores? 5 neurotransmisores son alterados importantemente por la perspectiva emotiva del paciente, la idiosincrasia, las tradiciones, las costumbres, que nos ocasionan 4 factores: miedo, coraje, depresión y ansiedad. Estas 4, en mayor o menor proporción, van a hacer que se produzcan mayores cantidades de adrenalina o menores cantidades de ella, ocasionándonos con ello afectaciones importantes al sistema simpático y parasimpático, que controla el peristaltismo intestinal, la fluidez de sangre. Por lo tanto, estos cánceres están íntimamente relacionados con afectaciones importantes de resentimiento, coraje, miedo, que ocasionan importantemente deficiencias de riego a ciertos tejidos, ocasionando con ello alteraciones hormonales y funciones celulares. De ahí que todos los cancerosos, todos sin excepción, de acuerdo al tipo de cánceres que hay, tienen siempre una relación emotiva importante que alteró esta funcionalidad de circulación. Podrán decir ustedes de aquel lado: oye, y también los niños, los recién nacidos, a los meses que se producen cáncer. Claro, también son emotivas. Y el niño, ¿cómo?
el niño a través de la adrenalina que durante 9 meses tuvo esa mamá. Ese niño que vive y se asiste de un fluido sanguíneo a través de una placenta durante esos 9 meses, y esta mamá en el segundo y tercer trimestre empiezan a tener problemas emotivos que produce demasiada adrenalina ella, en sus perspectivas de coraje, miedos, angustias, depresiones, va a alterar en consecuencia que esa cantidad de neurotransmisores que produjo la mamá vía sanguínea alteren al feto, ocasionando con ello los trastornos que el feto todavía no tiene determinación para poder, con esas emotividades, que no tiene conciencia de ellas. Y después de que nacen los niños, el hostigamiento igual a través de la actitud de los padres y del ambiente de su entorno, en cómo siguen produciendo este tipo de cuadros. Por eso es importante que entendamos que el factor más indispensable de resolver esta circunstancia son varios factores. Primero, el emotivo, la emoción que va a ayudar a que este sistema simpático y parasimpático se equilibre en sus funciones. Segundo, riego sanguíneo. El riego sanguíneo va a ayudar. El riego sanguíneo no nomás estamos hablando de que llegue un chorrito, sino que llegue en el riego sanguíneo en calidad, cantidad, densidad, volumen suficiente para lograr la función a la cual está dirigida. Tercero, todo este riego sanguíneo y esa emotividad, necesitamos los impulsores de este volumen de sangre y los asimiladores de sus nutrientes y sus metabolismos. Entonces tenemos que trabajar con un digestor o intestino, un hígado, un depurador que es un filtro como es el riñón, y también tenemos que trabajar, además de la calidad del riego, el digestor, el hígado, el riñón, con las condiciones que ayudan a que esto se dé. ¿Cuáles? Temperatura, humedad, pH, presión de oxígeno, todas estas características que van a favorecer a que estas condiciones favorezcan a este tejido conformado por células. Estos son los cánceres producidos por sangre, cuando la sangre o la calidad de ella son los ocasionadores de estos tejidos. Pero hay otros cánceres no ocasionados directamente por el fluido sanguíneo, porque también tenemos otro fluido más en nuestro cuerpo que funciona similar, igual, con características diferentes a la sangre, que es la linfa. Esta linfa, a través de canales linfáticos, fluye, y muchos de nuestros órganos, además de necesitar sangre, ocupa este fluido linfático. Cuando tenemos células o alteraciones en los tejidos por alteraciones linfáticas, le llaman diferente, ocasionados por linfomas. Y obviamente este tipo de tumoraciones o alteraciones de tejidos ocasionados por canales linfáticos o por deficiencias de calidad, cantidad, densidad y volumen suficiente de linfa, son circunstanciales diferentes a las de sangre, similares pero diferentes, en la que en un momento dado hay que diferenciar en este evento de cánceres por sangre y en otros cánceres ocasionados por la deficiencia de linfa, que relacionan importantemente también. Esta linfa se mueve gracias a un peristaltismo intestinal. Por lo tanto, si ese digestor está inadecuado y ese intestino está inadecuado, esta linfa y esta sangre serán insuficientes en calidad, cantidad, volumen, densidad, para poder asistir a estos tejidos a que no se alteren.
La otra, empiezan, además de hablar de la cirugía como tratamiento, de la quimio como tratamiento, en la siguiente o la otra tercera sería la radiación. La radiación es a través de quemadura, con cobaltos, con radiones, con cosas que van a quemar el tejido. Al quemar tejidos, parece que destruimos casi por inmediato. Es como aventarles bombas de napa de gasolina a las colonias y quemarlas. Al quemar esas colonias o esta área, recordemos que las arterias y venas, al quemarlas, y si van a salir del otro lado, la obstrucción por quemadura de estos tubos van a tener limitaciones casi inmediatas del otro lado del riego. Por lo tanto, en un tiempo considerable, estas otras células que están de este otro lado van a empezar a sufrir las mismas consecuencias previas que sufrieron estas, acelerándolas por la quemadura, que ya no tenemos el tumor, ya tenemos resuelto el problema. El tumor no es el problema sigue siendo este fluido, y cuanto más intervenciones se hagan, directas o indirectas a esta tumoración, van a alterar en consecuencia las razones por las que el cáncer se da. Espero que sus dudas y preguntas y comentarios con respecto a este tema estén en ese espacio de la página, para que a través de los teléfonos y los correos empecemos a saber de sus inquietudes, empecemos a saber de qué opinan, qué observan y qué sentido tienen al momento de tratarse con estas situaciones. Por el momento, quiero agradecerles como siempre su atención. Gracias.